Hola, soy Verónica Gerber Bisechi, soy artista visual y también escribo, y estoy aquí para hablar del libro que acabo de publicar que se llama Conjunto Vacío. Bueno, yo estudié artes visuales en La Esmeralda y desde muy al principio, tendría que decir que casi desde que empecé a hacer proyectos artísticos para la escuela, la escritura siempre aparecía ahí de alguna manera. El uso de palabras, acompañando imágenes, o la necesidad incluso de usar el lenguaje escrito como parte de mis proyectos, que es algo pues muy común, digamos, de las manifestaciones artísticas que podemos ver en el siglo XX, por ejemplo, ¿no? Entonces, un poco cuento eso porque esa es un poco la forma en que yo vivo esa relación. Es decir, yo empecé en las artes visuales y sigo trabajando como artista visual, pero siempre utilizo la escritura como un elemento, y ahí es donde empieza, digamos, la conexión, que para mí parte de escritura y artes visuales más que de literatura y artes visuales, ¿no? Creo que es una diferencia mínima, pero si yo trabajara con literatura y artes visuales, que también lo hago o lo he empezado a hacer, me referiría más a cuando, por ejemplo, utilizo el libro de alguien más, la obra de alguien más, para hacer una pieza artística, que es algo que también he hecho, pero que es como consecuencia de haber trabajado la escritura. Entonces, bueno, para mí es importante esa diferencia, aunque es mínima, porque en mi trabajo visual, en muchos casos la escritura es una escritura que escribo yo y no alguien más, y otras veces es una escritura de alguien más que me apropio para hacer mi propia escritura, ¿no? Algo así. Bueno, pues el proceso de este libro fue bien largo, me llevó como unos 4 años y medio, más o menos desde que recuerdo que empecé a pensar en escribirlo. Y bueno, como a todo mundo, pues empecé un borrador que no me gustó y que cambió drásticamente, etcétera, etcétera, hasta que empecé que es ese que recuerdo haber empezado hace unos 4 años, más o menos, 4 años y medio. Y fue un proceso largo porque me importaba mucho la estructura del libro. Creo que mucho de lo que pasa en este libro tiene que ver con cómo está estructurada, es decir, la serie de pasajes que lo componen, o la serie de historias que lo componen, ¿no? Y eso creo que fue algo con lo que siempre estuve trabajando, ¿no?, en el proceso. Y tenía otras búsquedas también. Me interesaba utilizar un lenguaje sencillo, sin demasiado rebuscamiento, porque la complejidad para mí está en otro lugar, ¿no? Está en la estructura, por ejemplo, o en las relaciones que traté de establecer entre los diagramas y dibujos que hay en el libro y el texto. Entonces, me parecía que era importante que la complejidad fuera algo con lo que no te encontraras del principio, sino como una capa que está más atrás, ¿no? O algo así. Bueno, pues en realidad yo en ningún momento me he referido o he tratado, aunque luego pasa que te lo ponen, ¿no? O sea, pero yo he tratado de ser muy clara respecto a este libro. Siempre hablo de un libro y me refiero a él como una pieza. No porque no me gusten las novelas, me encantan las novelas, pero creo que, digamos, para mí había una apuesta no tanto de adscribirme a un género, sino de hacer una pieza, que es lo que yo suelo hacer como artista visual, ¿no? Esta pieza es un libro que para a lo mejor el medio literario podría caer en el género de novela, aunque hay muchos que la han empezado a leer que me han dicho que les parece que no es una novela. Es decir, creo que podría dar para la discusión, porque efectivamente el género novela es muy elástico, tanto como lo es el de ensayo, por ejemplo, diría yo también, o cualquier género, y precisamente en esa elasticidad es en la que a mí me resulta complicado determinar esto es una novela o esto es una escultura, no porque no lo sepa en el fondo, sino porque digamos que en la manera en la que estoy tratando de experimentar con el lenguaje y la imagen, decir que esto es una novela reduce mi pieza a cierta forma de lectura, y probablemente decir esto es una pieza o esto es un libro, nada más, o eso es lo que creo yo,
podría abrirla para empezar a entenderla de otra manera y también repensar la necesidad de los géneros o las formas en las que tratamos de clasificar lo que hay alrededor nuestro en la producción artística. Cuando decidí que el personaje que narra este libro iba a llevar mi nombre, Verónica, se llama igual que yo, pensé que era la manera más evidente de decir, esta no soy yo. Pero esta es una pregunta que igual regresa todo el tiempo, ¿no? Porque efectivamente hay algunas características de esta narradora que coinciden con características o datos duros de mi vida, ¿no? Como por ejemplo, esta narradora pues también estudió artes visuales, o es hija de exiliados argentinos y yo también. Tengo en común con ella algunas cosas, efectivamente, pero a pesar de eso, digamos que mi intención era tratar de decir, bueno, esta persona no soy yo, es alguien más y se llama igual, y justo porque se llama igual y no puede haber dos personas iguales con el, ¿no? con el mismo nombre, pensé que ese simple ejercicio pues la iba a separar de mí. Pero bueno, esta pregunta sobre la autobiografía sigue regresando y pues no, al final creo que se trata sobre todo como de eso, de un ejercicio de autoficción en el que evidentemente tengo que hacer uso de cosas que hay a mi alrededor, pero que pues sí, tenía la intención de más bien producirme un doppelganger o algo así, ¿no? Como alguien que definitivamente no soy yo. Y había otra cosa también con el nombre. Al final tiene una conexión con mi libro anterior en donde hago un ensayo sobre lo que significa mi nombre, y como esta narradora en este libro está todo el tiempo tratando de ver algo que no puede ver, está como obsesionada con encontrar o explicarse cosas que son inexplicables, y por eso hace estos diagramas matemáticos como si fuera posible realmente, no sé, plantearse qué pasa en una relación amorosa a través de las matemáticas, ¿no? Y esta obsesión de ver y de explicarse el mundo me parece que tiene una relación con el nombre Verónica. Verónica significa verdadera imagen. Entonces me parecía interesante que alguien que está tratando de ver algo que no puede ver y que probablemente no va a ser capaz de ver porque nadie lo es, llevara en el nombre este destino grabado, ¿no? Como si desde antes esa fuera su maldición, digamos, ¿no? De alguna manera. Ahora estoy trabajando. El año pasado presenté en el verano una pieza para el Museo de Arte Contemporáneo de la UNAM, en el MAC, que se llama Los Hablantes. Y ese mismo proyecto va a itinerar en un par de lugares más. El primero va a ser el Museo Amparo de Puebla. Entonces estoy empezando a trabajar en una nueva versión, digamos, de esta pieza de Los Hablantes, que tiene mucha relación también con Conjunto Vacío, porque de alguna manera son cosas que trabajé en paralelo, o para ser más exacta, la pieza de Los Hablantes un poco es hija de Conjunto Vacío, porque es un conjunto de dibujos que yo había hecho que me parecía que podían funcionar en este libro, y al final los saqué todos y me di cuenta que eran otra cosa, y es esa pieza que se llama Los Hablantes. Entonces hay mucho diálogo porque hay uso también de los conjuntos de Ben, y estoy trabajando en eso, en empezar a repensar cómo volver a presentar esta pieza, un poco pensando en los errores que tuvo la que presenté en el MUAC y los aciertos que tuvo, y como estoy trabajando, o sea, en este instante eso es en lo que estoy trabajando. Y bueno, pues hay otras cosas ahí, ¿no? Sigo escribiendo ensayo, y haciendo ahí como varias cosas que poco a poco irán viendo la luz, espero.